Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o noches o madrugadas, según la hora del día en el que estén viendo este video, en la resolución del caso práctico de costo de financiamiento. En esta ocasión tendremos el estudio de los efectos financieros en una empresa manufacturera al aplicar normas de información financiera. Tenemos en este apartado un caso práctico de una empresa llamada DMT Reynosa SA DCB, la cual nos va a ayudar a comprender de una manera más práctica la información que hemos tenido en el transcurso de este polivirtual. De alguna u otra manera, deseo hacer hincapié de que todo esto deriva de información contable de primer grado, obtenida pues obviamente de simulaciones como serían asientos, mayores auxiliares, algunos estados financieros como podría ser el balance general o estado de situación financiera, el estado de costo de producción, dado que es una empresa manufacturera, y obviamente el estado de resultados. Asimismo, se proyecta un presupuesto en base al modelo económico y administrativo, y así como también la reexpresión por medio del boletín B10. Esto es para los efectos inflacionarios que obviamente causan el esquema de financiamiento por intereses por costo de capital, entre otras informaciones de carácter contable y relevante para esta resolución. En esta ocasión tenemos, bueno, la portada en el cual es para la materia de estrategia financiera internacional. Procedemos a la revisión del rayado de diario. Instrucciones generales: una compañía de Mete Reynosa SADCB al principio del mes de marzo de cualquier año presenta los siguientes saldos. Una cuenta de bancos por 2.500.600, una cuenta de clientes por 270.357 pesos, materias primas en tránsito por 320.050, almacén de materias primas por 1.103.830 pesos, producción en proceso 220.201, el almacén de artículos terminados 1.090.200, maquinaria y equipo industrial 980.100, adaptaciones e instalaciones 190.500 y proveedores 156.310 pesos. Mi amigo el Búho nos va a ayudar a dar algunas instrucciones sobre la resolución de este caso práctico. Estimado alumno, revisa, contabiliza y captura el importe correcto en el recuadro de color rosa. Excel hará el resto. El resto significa el llenado de los mayores auxiliares una vez que se haya complementado la parte del rayado de diario. Aquí, por si alguna persona no recuerda, es el manejo de la cuenta contable en su expresión máxima para obtener movimientos y saldos: el movimiento deudor, el movimiento acreedor, el saldo deudor y el saldo acreedor. Una vez que nosotros tengamos la información completa, algunas de las cuentas serán necesarias para la elaboración y desarrollo del estado de costo de producción y ventas, que sería el primero que tenemos en nuestro apartado, para lo cual se han señalado con el número 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente las cuentas que participan en la elaboración de este estado financiero propio de las empresas manufactureras, donde pues obviamente en 5 partes, comenzando por el análisis de materias primas, la mano de obra, los gastos o cargos indirectos fabriles, el análisis de producción y el análisis del almacén de artículos terminados. Tendremos el costo de producción vendida, anexo también la información referente a lo que sería la estructura de los mayores auxiliares en dado caso. En este apartado tendremos también el estado de resultados, el cual este costo de ventas restará a las ventas en general. Tendremos precio de venta, artículos vendidos, y determinaremos si tendremos utilidad o pérdida en determinado caso. Asimismo, acompañaremos el siguiente mes, que sería el de abril, con respecto al método económico administrativo, donde de alguna u otra manera se busca analizar el entorno de factores específicos generales de venta, administrativos, líneas de producto, canales de distribución, esto para poder integrar mediante fórmulas el presupuesto por unidades y lo que buscamos sobre todo para proyectar para un siguiente mes. La balanza de comprobación será uno de los elementos más importantes para la obtención de nuestros saldos que integrarán el resto de estados financieros, sobre todo manejando la parte de los saldos deudores y acreedores obtenidos directamente de los mayores auxiliares de alguna pestaña anterior. Posteriormente, el balance general
manejado dentro de la estructura más tradicional y básica, a detalle. No bajo el esquema de activos circulantes y no circulantes, no. De cierta manera estamos buscando aquí el análisis de los activos circulantes, los activos fijos, los activos diferidos, el pasivo a corto plazo, a largo plazo, créditos diferidos, la obtención del capital, si hay utilidad o pérdida, registrarla y a su vez comenzar con el análisis financiero mediante indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Esto también, pues obviamente maneja la traducción, si se puede decir así, de lo que representa cada uno de estos indicadores. Recuerden, no son única y exclusivamente eh, manejados de una forma que pudiera ser utilizada toda la información. Habrá datos que no sean necesarios utilizar y no sería extraño que por ahí alguna fórmula quedara en blanco, simple y sencillamente porque no se tiene un dato como tal. No quiere decir que se tenga que completar al 100%. El efecto de reexpresión en base al boletín B10, esto es cuando tenemos efectos inflacionarios, nos ayudará a determinar si tenemos utilidad o pérdida mediante el resultado por posición monetaria o repomo, donde mediante una clasificación de activos monetarios y no monetarios tendremos a bien el análisis de las cuentas y del capital que obviamente nos podrá integrar un resultado más actualizado con respecto al análisis de los fenómenos inflacionarios y con esto cerrar el efecto por reexpresión. Habiendo tenido un panorama general de este asunto, podemos iniciar con lo siguiente. En el caso de los bancos, clientes, materias primas en tránsito, almacén de materias primas, producción, almacén de artículos terminados, maquinaria y equipo, adaptaciones e instalaciones y proveedores, procedemos a llenar lo que sería el asiento de apertura con 2.500.600 pesos. Recuerden, el recuadro en rosa es lo que ustedes tienen que capturar de forma adecuada. 270.357 pesos. Tenemos también 320.050, 1.103.830, 220.201 pesos, 1.090.200, 980.100, 190.500. Por último, el dato de proveedores con 156.310 pesos. Podremos revisar efectivamente 2.500.600, 270.357, 320.050, 1.103.830, 220.201, 190.200, 980.100, 190.500 y 156.310, ordenados de acuerdo a su grado de disponibilidad, reglas contables básicas. En una fecha, 1 de marzo, póliza de diario. Integramos el asiento de apertura de la empresa DMT Reynosa SADCB. Sumas iguales, manejando lo que es la parte de teoría de partida doble y la obtención de nuestro capital mediante diferencia por la fórmula del activo menos el pasivo igual al capital contable. Siempre será necesario, obviamente, en cualquier póliza verificar fecha, el tipo de póliza de la que se trata, el número de asiento, los movimientos de cargos y abonos respectivamente. Esta línea roja o este esquema en color rojo es para poder ubicar los movimientos dentro de lo que sería el criterio contable de deudor y acreedor. Y si ustedes se dan cuenta para este apartado, hemos comenzado ya a llenar de forma automática algunos de los movimientos de nuestros saldos, deudores, acreedores y movimientos deudores y acreedores respectivamente. Seguimos, dice, durante el periodo de costos del mes de marzo se efectúan las siguientes operaciones: recepción de facturas de proveedores foráneos relativas a nuevos embarques por la cantidad de 220.150 pesos más IVA, en el cual en una póliza de diario, 1 de marzo, primer asiento, materias primas en tránsito, IVA acreditable al 16%, proveedores y proveedores foráneos como subcuenta reciben la cantidad de 250.150 pesos. Recepción de facturas de proveedores foráneos relativas a nuevos embarques y las sumas iguales, 290.194 pesos. En el número 2,
2 de marzo, una póliza de egreso o una póliza cheque a 102. Cargo a materias primas en tránsito, IVA acreditable del 16% y los bancos subcuenta cheque. Esto es por una cantidad de 380,600 pesos, mencionando el asiento lo siguiente: se efectúan gastos relacionados con embarques en tránsito por concepto de fletes, seguros, impuestos, gastos, comisiones, acarreos, maniobras, todo lo relacionado en logística por 38,600. Aquí me estoy llevando un cero de más, 38,600 más IVA, y se paga con un cheque. Nuestro resultado, 44,776 pesos. En sumas iguales, en redacción, pago por gastos relacionados a logística que se pagan con cheque. La columna en azul, la columna de parcial, no tiene en absoluto ningún movimiento o efecto sobre los movimientos de cargos y abonos. Es única y exclusivamente una cuenta de detalle que puede ayudarnos para manejar, por ejemplo, cuando tenemos el dato de cuentas y subcuentas, donde se puede especificar más a detalle hacia qué rubro contable se está llevando, más allá de las cuentas concentradoras, las cuentas de detalle. En el asiento número 3, 13 de marzo, una póliza de diario, almacén y materias primas en tránsito, dice: llegada o recepción al almacén de materias primas, los embarques en tránsito del proveedor foráneo, por un costo acumulado de 332,062 pesos con 50 centavos. Sin embargo, se detecta un faltante o robo por la cantidad de 9,850 pesos, por lo que se responsabiliza a una compañía de seguros. Esto me llevaría a un asiento compuesto en una póliza de diario, asiento 3A. Recuerden que toda mercancía viaja asegurada y las compañías aseguradoras representarán para nosotros un deudor, puesto que aunque recuperemos el dinero, que sería de alguna forma una parte importante de este movimiento, el almacén es el que va sufriendo de alguna manera lo que podría decirse no un entorno completo e ideal de registro de entradas de producto, en este caso de materiales. 9,850. Esto me gustaría que lo aclaráramos con respecto a qué está sucediendo en el almacén de materias primas, donde tenemos la apertura, tenemos el asiento número 3, pero también tenemos el efecto del asiento 3A. En teoría, yo debería tener 1,435,892 pesos con 50 centavos, pero aquí me están hablando de un robo. Entonces, la cantidad es de 1,426,042 pesos y 50 centavos. Un dato importante es que el mayor error que encuentra, sobre todo al integrar un costo de materias primas recibidas para un ojo no entrenado, y donde ocurre el 99,99% de los errores, hace gala precisamente de este dato que no se ha podido revisar y corroborar de forma adecuada. Y digo, un ojo no entrenado es aquel que solamente tomaría una suma a la ligera, sin tomarse el tiempo de analizar realmente qué está sucediendo dentro de estos almacenes, de por sí obtenidos quizás con algún costo de financiamiento externo o un apalancamiento, pero de alguna manera los almacenes son uno de los puntos neurálgicos a cuidar dentro de cualquier empresa, en este caso una manufacturera que integra al principio sus materias primas. El asiento número 4 en una póliza de ingreso de fecha 4 de marzo, el cual dice: los clientes pagan con cheque el saldo total. ¿Por qué no tenemos aquí un recuadro en color rosa? ¿Por qué la cantidad apareció en automático? Porque ningún movimiento de clientes está en el asiento 3 y 3A, tampoco hay un movimiento en el asiento 2, ni tampoco en el asiento número 1. El movimiento de clientes está en la apertura y podría significar un saldo de algún periodo anterior, que en este momento es cuando ha sido liquidado, y por si esta circunstancia, la cuenta de clientes para este momento tendrá que ser saldada, puesto que ya tenemos el ingreso de este asiento número 4 en mi cuenta bancaria por 270,357 pesos. Una vez que tenemos este dato, el asiento 5 en una póliza de diario, asiento 5 del 5 de marzo, dice: se devuelven materias primas a un proveedor por no cubrir los estándares de calidad por la cantidad de 15,500 pesos. Vaya, por lo que veo, este proveedor
nos ha dado situaciones complejas. Primero el robo y ahora hay que devolver mercancía. El que se beneficia es el proveedor, el almacén de materias primas e entrega una devolución y el IVA por acreditar, que es la función de compra, en esta ocasión es un abono, ya que se va a devolver también ese importe. Aquí de alguna manera tendría que también cuadrarse el IVA, pero bueno, no es el objetivo, el efecto fiscal, más bien demostrar el movimiento contable que se está haciendo en la pura operación de devolución. Entonces, estos 15.500 se transforman en 17.980, incluyendo el IVA, puesto que se integra la parte de la devolución como tal. Y mi asiento 5 hace que el efecto de mi T de mayor, de almacén de materias primas, siga teniendo problemas, porque yo debería tener 1.435.892.50, pero he perdido 25.350 pesos, quedando el saldo de 1.410.542. Esto no es bueno. A pesar de que recuperé lo del robo por la aseguradora, la devolución para mí representa una pérdida y lastima mi almacén. En el asiento número 6, 6 de marzo, póliza de egreso con póliza cheque. ¿Por qué? Porque aquí estamos pagando con cheque a los proveedores el saldo que se tiene pendiente de liquidar. Esto en automático representa lo siguiente. En mi cuenta de proveedores, yo aquí tenía apertura con 156.310 pesos, un asiento uno con 290.174 y este asiento 5 de 17.980 que es mi devolución. Seguramente aquí alguien ya estaba harto y pidió la sumatoria. ¿Cuánto debo a este proveedor? Al momento de correr los asientos, la sumatoria, mi saldo es de 428.504 pesos y la orden es páguenlo. Al momento de pagarlo, mi cuenta de proveedores para este punto va a quedar saldada, puesto que así se integra esta información. Y obviamente mi banco es el que está teniendo una disminución en cuanto a saldo, pero al menos la deuda ha quedado definitivamente cancelada. En el asiento número 7 nos dice, se compran materias primas de proveedores locales por la cantidad de 206.550. 206.550 masiva, que pagamos con cheque el 50% y el resto a crédito. Para este punto de este asiento número 7 integraré una póliza de diario para la compra a crédito y la póliza de egreso o póliza de cheque para la compra al contado. Los dos IVAs, acreditable y por acreditar, acreditable por el hecho de que ya se hizo en efecto la compra y se efectúa un pago con un método para hacer esa operación, y el otro es solamente un crédito comercial o una promesa de pago. Aún así, 206.550, su IVA sería 33.048, que esto lo podemos ver aquí tomando como base esto al 16%. Lo único que estoy haciendo aquí es tomar el 50 y el 50% de 16.524 repartido entre ambos impuestos, y a final de cuentas, una vez teniendo ya el resultado de 239.598, dividirlo también al 50% para el consecutivo de bancos y el crédito comercial ofrecido por el proveedor. Igual sumas, sumas que de alguna forma integran la igualdad de nuestro resultado y cumpliendo con ello partida doble. El asiento número 8 en una póliza de diario por ser movimiento interno. Ojo, recuerden que estamos utilizando el sistema de póliza de 3 registros, donde diario es movimientos internos, ingreso es entradas de dinero, egresos y o póliza cheque es una salida de dinero. Los departamentos de producción requieren para cumplir las hojas de producción viajera 2007, 2008 y 2009 585.600 pesos de materia prima, de los cuales un 72% es de carácter directo y el resto de carácter indirecto. Por lo que percibo en este ejercicio, la gran mayoría de los anteriores asientos han sido únicamente un registro de asiento de apertura, compras, devoluciones, robos, registros y básicamente un esquema de contabilidad general. Aquí de cierta manera aplicamos la parte del esquema de costos en 585.600 pesos.
Checo que efectivamente la repartición será de un 72% y el resto 28% de materiales directos e indirectos, 585.600. Reparte un 72% de materia prima directa que se va a producción con 421.632 y los cargos con 163.980. Esta información debe estar aquí, el primer elemento del costo en producción, donde cuento con la apertura y también ahora las materias primas. Y en los cargos indirectos está la materia prima también indirecta dentro de este apartado. Posteriormente, el almacén es el que va teniendo la información de salida a producción y reviso, tengo una apertura, tengo una compra en el asiento 3, un robo en el 3A, una devolución de 15.500 en el asiento 5 y después una compra. Esta cantidad del asiento 8 es lo que se va a producción y lo que se divide a ambos conceptos. Repito, a producción y a cargos indirectos fabriles. Ok, primer elemento del costo. 9 de marzo, póliza de egreso y póliza cheque y veo que tiene tres asientos. Es un asiento compuesto para el registro de la mano de obra, en el cual dice que este importe ascendió a 50.100 pesos, de los cuales un 42% es directo y el resto de carácter indirecto pagándose con cheque. El primer asiento y el segundo, 9 y 9A, hace referencia al traspaso que se tiene que hacer de cuentas contables generales a una cuenta de costos, donde sueldos y salarios se transforma en mano de obra y sueldos y salarios queda saldada con 50.100 pesos. Integro y veo que efectivamente la parte de los sueldos, aquí está en una 109 y 9A, queda saldado para que yo pueda disponer de esta cantidad en mano de obra. Muy bien, y después dice que un 42% es directo y el resto indirecto. 9B, póliza de diario. Esto se integra a producción, el 42%, 21.042, y el 58% se va a cargos indirectos por 29.058. La cantidad ronda en 50.100 y por ende también la tengo saldada y puedo proceder al uso y registro de las mismas. En producción veo que están aquí los 21.042 y dentro de lo que es los indirectos en el 9B también están los 29.058 representando este importe. Es lo mismo que se hizo con el movimiento de mano de obra y con el movimiento de materias primas. En el asiento 10 dice póliza de egreso, póliza cheque, 10 de marzo. Se hacen diversos gastos indirectos, todos de uso fabril, luz, agua, renta, entre otros, por 38.500 pesos, 550, perdón. 38.550 más IVA y se van a pagar con cheque. Gastos indirectos fabriles, IVA acreditable al 16%, que es como se está integrando, y los bancos se van a 44.718 pesos. Pago con cheque de diversos gastos de índole fabril y estos se van acumulando. Recuerden, en el 8 están las materias primas indirectas, en el 9 la mano de obra y en el 10 ahora gastos fabriles. La maquinaria de la planta productiva se deprecia en un 10% mensual. En el asiento 11, póliza de diario, movimiento interno, y no es recuadro en rosa, pero hay una cantidad. ¿De dónde viene esto? Nos está diciendo que se está tomando de la celda G14. G14 es donde se integra la maquinaria y equipo por 980.100, aplicando el 10% correspondiente para este periodo. Se va a indirecto fabril, fabril porque es única y exclusivamente dentro de la fábrica. Y esta depreciación marca el desgaste que va sufriendo la misma dentro de los periodos de tiempo por el uso y goce de estos aparatos en la producción. Mismo importe de la 111 se integra con 98.010 pesos. 12, también una póliza de diario. La amortización de los gastos de instalación y adaptación importa el 10% de su valor original. Igual, gastos o cargos fabriles indirectos contra la amortización acumulada de adaptaciones e instalaciones. A pesar de que son conceptos similares, la depreciación es para los activos fijos y las amortizaciones para los activos diferidos. Igual en el G15 estamos tomando 190.500
por el 10% de depreciación obtenido en este periodo y hay que tomar 19.050 pesos. Posteriormente dice no es cierto, 19.050. Y en la parte de gastos tenemos este importe también de 19.050. Se aplica la cantidad de 19.050. Curiosamente se repite, correspondiente a la proporción mensual de seguros de la fábrica, pagado por anticipado 13 de marzo, póliza de diario, gastos indirectos y en el recuadro rosa hay que capturar 19.050. Muy bien. Esta aplicación de gastos indirectos fabriles pueden ser seguros, pueden ser pólizas que amparan contra riesgos y ese tipo de cosas, y con esto complementamos el manejo de nuestros gastos fabriles indirectos. 14 de marzo, póliza de diario, se aplican los cargos a la producción y no el recuadro en rosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una vez obtenido el saldo, esta producción de 367.686 se integra al apartado de los tres elementos en producción en proceso, y en el 8 tenemos materia prima, en el 9 mano de obra directa y en el 14 367.686, completando así los tres elementos del costo. Se terminaron los artículos de la producción con un importe de 853.500. Ojo, esa es la conclusión de la producción. Las ventas fueron de 1.050.300. Su costo de ventas fue 760.500 más IVA. Obviamente el IVA es en la venta y esto es pagado con cheque, o son asiento 15, 15A, 15B, 15C y 15D. ¿Por qué? Porque en el primero se integra la producción a el almacén de artículos terminados, posteriormente su venta, el registro del costo de la venta misma, el traspaso de ventas a pérdidas y ganancias y obviamente el traspaso del costo de ventas también a pérdidas y ganancias. Aquí recuerden que tenemos cuentas de resultados y ellas son las que tienen esa peculiaridad, que se van a pérdidas y ganancias. 853.500 pesos se integran a este apartado de póliza de diario, donde almacén es el beneficiario de esa producción en proceso que entrega el producto terminado. En el 15A, el registro de la venta es de 1.050.300 pesos, donde con el impuesto al valor agregado yo voy a cobrar 1.218.348 pesos. El IVA estamos tomándolo al 16% y son 168.048, registrando como tal esta información. Ojo, esta venta al ser abonada tendrá que pasar cargada en el traspaso a pérdidas y ganancias. Y bajo ese criterio, nuestra cuenta de ventas para este punto tendría que aparecer saldada. Recuerden que las cuentas de resultados no guardan ningún saldo final, ningún saldo inicial. Posteriormente, el costo de ventas nos están diciendo que es por la cantidad de 760.500 pesos, el cual va a integrarse al costo de ventas y al almacén de artículos terminados. Y de igual forma, al ser una cuenta de resultados, tendremos que tomar en un asiento 15D su traspaso a pérdidas y ganancias. Si estaba cargado o de un movimiento deudor, tendrá que manejarse en un movimiento acreedor o pasar saldado. A final de cuentas, tendremos el cierre de esta cuenta mediante el movimiento de saldo en ambos movimientos. Posteriormente, ok, a 116 en una póliza de egreso, dice los gastos de administración, es una cuenta de resultados, quiere decir que también incluye un traspaso a pérdidas y ganancias. ¿Por qué decimos que es una cuenta de resultados? Porque todas estas aparecen en el estado de resultados como gastos de venta, administración, y también se incluye gastos financieros, otros gastos, otros productos, productos financieros, entre otros. Todas tienen esta peculiaridad. Este gasto de administración importa la cantidad de 13.530 pesos y esto me va a llevar a integrar gastos de administración, el IVA acreditable al 16% y un pago con bancos por 15.694 pesos con 80 centavos para una póliza de egreso o póliza número cheque.
Y en una 116A, póliza de diario, su traspaso a pérdidas y ganancias, cancelando con ello la cuenta de gastos de administración, tal cual se maneja en los mayores auxiliares. Y por último, los gastos de venta efectuados fueron de 11.530. Gastos de venta también es una cuenta de resultados y tendremos que hacer su traspaso correspondiente. Póliza de egreso en el asiento 17 y 17A, póliza de diario, donde gastos de venta de 11.530, su IVA al 16%, 1.844,80 y el saldo a bancos de 13.374 junto con su traspaso estaba cargado, ahora va a pasar abonado, cancelando y saldando así los gastos de venta. Vamos a darle guardar para que esto vaya con la información pertinente. ¿Por qué buscamos siempre sumas iguales? Porque, bueno, nos da la certeza de que todos nuestros asientos cumplen con partida doble y se tiene el registro correcto tanto en movimientos deudores como en acreedores. Lado izquierdo y lado derecho. El mayor auxiliar me brindará los movimientos y saldos correspondientes. Este dato se utilizará para la balanza de comprobación y el estado de resultados y estado de costos de producción y ventas, que es lo que vamos a necesitar para este punto. Yo aquí quiero que revisemos esta T de mayor número 1, donde nos hablan precisamente de la información que se está solicitando. Para este punto tenemos lo siguiente, el inventario inicial de materias primas, donde este es de 1.103.830. El costo de materias primas recibidas. Esto quiero que lo hagamos directamente bajo este criterio. Lo voy a borrar para que ustedes revisen esta información. En el mayor tenemos un movimiento de entrada de 332.062 pesos con 50 centavos. Tenemos una resta o un robo de 9.850 en el asiento 3A. En el asiento 5, que es el consecutivo, hay una devolución de 15.500, pero en el asiento número 7 tenemos una sumatoria de 206.550 con la entrada al almacén de una nueva compra. Posteriormente, nuestro resultado arroja 513.262,50. Un ojo entrenado haría esto, solamente la recepción más del asiento 3 y del asiento número 7. Como ustedes pueden ver, hay una enorme diferencia. Este dato es incorrecto, puesto que no está tomando ni entradas ni salidas concretas con lo que ha sucedido dentro de nuestro almacén. Lo correcto son 513.262,50 y es aquí donde ocurre el mayor problema de errores con respecto a nuestra información. Costo de materias primas disponibles, 1.617.092 pesos, que esto de alguna forma se integra a las materias primas disponibles. Posteriormente, el inventario final de materias primas, 1.031.492,50. Aquí lo tenemos. El costo de materias primas utilizadas, 585.600, menos materias primas indirectas por 163.968, que lo encontramos en la cuenta de cargos indirectos del asiento número 8, correspondiente a materias primas, y el resultado son 421.632. Este dato estará en producción en proceso dentro de nuestro asiento número 8. Este costo de materias primas utilizadas hay que analizarse con la mano de obra, donde 50.100 pesos, que es el total, 50.100, restará la mano de obra indirecta, que está en la cuenta de mayor auxiliar de indirectos fabriles por 29.058. Aquí obtendremos 21.042 pesos por diferencia y este será el costo de mano de obra directa aplicada. El mismo está en producción en proceso en el asiento 9B. El costo primo hace referencia a la suma de materia prima y de mano de obra, que son los dos elementos principales del costo, pero todavía falta agregar un tercero. Este costo primo sumará el total de cargos indirectos, 367.686, con nuestra T de mayor completamente saldada y verificada, donde materia prima indirecta, mano de obra indirecta, erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones se integra bajo esta sumatoria, obteniendo al final el costo de producción procesada de 810.360 pesos.
Posteriormente, tendremos que integrar esto con el inventario inicial de producción en proceso. Aquí tengo el inventario inicial de 220,201 pesos, que sumando al costo de producción procesada, integrará el costo de la producción procesada disponible, 1,030,561, que corresponde al movimiento deudor de producción en proceso, menos su inventario final, 177,061, da un total de 853,500, siendo el movimiento acreedor de nuestra T de mayor auxiliar. Este costo de producción terminada sumará al inventario inicial de artículos terminados, que es de 1,090,200 pesos, teniendo el costo terminado de disponibilidad de 194, sí, 1,943,700, que es el movimiento deudor de la T de almacén de artículos terminados. Habrá que restar el inventario final, 1,183,200, y el resultado, costo de producción vendida, 760,500, corresponde al movimiento acreedor del almacén de artículos terminados. Este dato es el mismo que yo tengo en el asiento número 15, donde 760,500 es el responsable de este costo de ventas. 760,500 serán utilizados para que, una vez que yo tenga este dato, las ventas de 1,050,300, que también está en el asiento 15, 1,050,300, que a su vez representan 21,006 artículos con un precio de venta de 50 pesos, me dé una utilidad bruta de 289,800 pesos, menos sus gastos de administración, que podemos encontrarlo junto con los de venta en el asiento 16 y 17A de nuestro registro de diario, nos entregará una utilidad antes de impuestos de 264,740. Aquí hice un representativo de un 30 y 10% correspondiente a una PTU y a un ISR, donde la utilidad neta es de 158,844 pesos. Recuerdan muy bien este detalle. Posteriormente, nos estamos enfocando hacia lo que sería un presupuesto de venta. Un presupuesto de venta para un mes de abril, sobre el cual se incluyen factores específicos de venta, como podrían ser cambios en ajuste, en cambio, corrientes de crecimiento, financiamiento externo, interno, producto de calendarización, de cambio, condiciones de ajustes favorables, desfavorables, etcétera. Y esto tendrá un impacto negativo del 6%. Las fuerzas económicas generales representarán el Producto Interno Bruto, inflación, cultura, población, ingresos per cápita, y tendrá un aumento del 7%. Y la influencia administrativa, políticas de mercados y políticas de precios, manejará un esquema negativo del 4%. Un precio de venta para el próximo mes, que es de abril, sería del 50 pesos más un 2%. 50 pesos es lo que tenemos en marzo. Entonces aquí tendremos un nuevo precio de 2 pesos, me parece, o un peso, no recuerdo. Veamos el esquema. Se pretenden vender 32,000 artículos. Un pronóstico. Si teníamos 21,006, ahora nuestra meta es de 32,000. Estos 32,000 artículos, restando el 6%, será una cantidad de 1,920. A su vez, tendremos que sumarlo un 7%, 1,07, y restando un 4% del entero, lo que sería 0,96 del resto. Multiplicaría estos 32,000 menos 1,920, que me da 30,080, por 1,07 de aumento, por 0,96 de influencias administrativas, fuerzas económicas generales y factores específicos de venta. Mis resultados son 30,898,18. Aquí tenemos el movimiento como tal. Aquí está en la barra las operaciones que se están manejando, y el precio sobre el cual yo quiero aumentar será de 1 peso. Si yo tengo o me propongo 30,898 unidades a 51 pesos, quiero tener un pronóstico de ventas de 1,575,806 pesos con 98 centavos, que es más de 1,050,300 dentro del estado de resultados.
En mi balanza de comprobación utilizaré los movimientos que tengo de mayores auxiliares. Por ejemplo, en bancos, 3.989.305, 716.966.60 y 3.272.338.40. Esta información se encontrará en movimientos deudores y acreedores, saldos deudores y acreedores, y todos deben tener cuatro movimientos. En este caso, el movimiento de deudor, acreedor, saldo deudor y saldo acreedor, que a pesar de no tener nada, se considera como cero. La integración de todas las cuentas de activo circulante, bancos, clientes, materias primas en tránsito, almacén de materias primas, producción, los IVAs, deudores y almacén de artículos terminados. A su vez, integrará las cuentas de activo fijo, maquinaria y equipo industrial, así como su consecuente depreciación. Tendremos el activo diferido, para este caso con adaptaciones, con su amortización y aplicación de gastos pagados por anticipado. Y me parece que también tenemos las cuentas de capital que están integrando todo este esquema. De alguna forma, sumas iguales corresponderá a dos sumas iguales en movimientos deudores y acreedores y dos sumas iguales en saldos deudores y acreedores. El dato que nos interesa para el balance general serán los saldos de 7.208.225 pesos. Posteriormente, el balance general integrará lo siguiente: en un análisis vertical y global, manejará por cuenta y en un entorno de enteros, cuánto es lo que le corresponde a cada uno de nuestros elementos. El dato de bancos, 3.272.338.40, es exactamente el que estamos manejando dentro de nuestro saldo deudor. Y así sucesivamente con clientes, materias primas en tránsito, almacén de materias primas, almacén de artículos terminados, los IVAs, producción y deudores. El activo circulante está representando dentro de nuestro esquema cerca de la información correspondiente a 6.037.625 pesos. Posteriormente, maquinaria y equipo con su consecuente depreciación, el diferido con su amortización y la cuenta de diferidos nos da el 100% de nuestro manejo interno. 7.072.115 pesos es lo que tenemos dentro de nuestro apartado como tal. Posteriormente, el pasivo a corto plazo, proveedores en dos cuentas, uno que integramos y otro que cancelamos. El IVA, no tenemos pasivo ni a largo plazo ni créditos diferidos, pero sí hay una utilidad, 264.740. La utilidad está integrada del estado de resultados y también se integrará a nuestro balance general. Todo esto para integrar una sumatoria de igualdad cubriendo la partida doble. Posteriormente, el análisis de razones financieras, donde la razón circulante, el activo circulante y pasivo circulante está integrando los siguientes conceptos: 6.037.625, que es el total de nuestros activos circulantes, entre el pasivo a corto plazo o circulante de 287.847 pesos, que es este resultado. Nos está dando un indicador del 20.98, lo cual se traduce que por cada peso de deuda se cuentan con 20 pesos y 98 centavos del activo circulante para hacer frente a un esquema de deudas del pasivo circulante o a corto plazo. La relación de la prueba ácida, el activo circulante menos los inventarios entre el pasivo a corto plazo, la razón de efectivo, efectivo entre pasivo circulante, el capital del trabajo, el activo circulante menos el pasivo a corto plazo, la rotación de inventarios, costo entre inventarios, periodo de cobro, tengo ventas netas, pero no tengo cuentas por cobrar. Periodo de pago, tengo compras, pero no cuentas por pagar. Endeudamiento, esta sí la tengo. Pasivo total entre activo total. Cobertura de intereses, sí tengo intereses antes de impuestos, pero intereses como tal no. Deuda a corto plazo, el pasivo a corto plazo entre el activo total. La rentabilidad, margen de utilidad, utilidad neta entre ventas. Esto viene obviamente del estado de resultados, por eso les digo que no todos los indicadores se pueden poner dentro del esquema como tal. Rendimiento sobre activos, utilidad neta entre activos totales, también está rendimiento sobre el capital social, la utilidad neta entre el capital social y el rendimiento sobre el patrimonio, que también es la utilidad neta entre el capital contable.
Cada uno de los indicadores tiene su consecuente movimiento y qué es lo que representa dentro del análisis financiero general. Por último, el efecto de reexpresión, donde un efecto de reexpresión, el cual podemos jugar aquí con este dato, en este caso es marzo, hay un factor de 1.745, que es el dato de inflación que se tiene para este mes, que fue mes de marzo, le puse un año ficticio, 2022, y este efecto nos irá a integrar los activos monetarios, los pasivos monetarios, la posición monetaria, los activos no monetarios y los pasivos no monetarios. Esto con el afán de integrar cifras base, cifras con reexpresión, el efecto y la cifra aplicando el boletín de la norma de información financiera B10. Esto viene del balance general. Esto multiplica al dato de la inflacionario emitido por Banco de México o por el INEGI, el efecto de reexpresión, que es la diferencia entre la cifra base y las cifras ya incluyendo el dato inflacionario, y posteriormente la cifra sobre la cual estamos trabajando, nuestra base, la cifra del B10. Todo esto para conseguir una igualdad dentro de lo que serían los activos monetarios, los pasivos monetarios, la posición monetaria, la suma de activos no monetarios, los pasivos no monetarios si los hubiera, y la comprobación de la posición, obteniendo en este caso una pérdida neta. Wow. La clasificación de si son partidas monetarias o monetarias están en estos apartados que considero que son de los más completos. Vienen de un libro de Héctor Martín Ruiz y habla precisamente de cuáles se podrían considerar como partidas monetarias y no monetarias. La igualdad la podemos encontrar, por ejemplo, en esta posición monetaria. Vamos a ocultar esto para que ustedes vean que es el efecto del mismo. Esta comprobación es correcta. Aquí un comentario dice, se suman los activos no monetarios y se restan los pasivos no monetarios y se resta el capital social. Es el mismo para los cuatro movimientos. Nuestro amigo el búho dice lo siguiente: en este ejercicio de TM Reynosa SADCB tuvimos una pérdida neta. La cantidad es de 229,555 pesos y 88 centavos, porque nuestros pasivos fueron menores que los activos. En caso contrario, si los activos hubieran sido menores a los pasivos, se hubiera registrado una utilidad. Es importante recordar que los activos representan pérdidas y los pasivos ganancias en un esquema de reexpresión. Este repomo se integra a lo que sería nuestro registro de póliza de diario con el efecto por reexpresión, el efecto por reexpresión de pasivos no monetarios, que es en cero, de capital contable, de utilidad del ejercicio, y el repomo, que es negativo, cuadrando 275,872 pesos con 8 centavos. Un ejercicio de lo más completo con el cual ustedes pueden aprender a jugar con la información. Una información que a lo mejor ustedes lo quieren poner con el 1.08, suponiendo que es un dato ficticio. En automático Excel les cambiará la información, pero de cierta manera sigue habiendo todavía un esquema complejo, precisamente porque los pasivos fueron menores y quienes sufren los efectos inflacionarios, pues obviamente son los activos monetarios. Espero que este dato les haya funcionado y les haya dado una información un poco más clara de lo que se está integrando para poder manejar toda la información financiera. El costo de financiamiento es complejo y se tiene que tener un panorama completo. Aquí todas las áreas contables como general, costos, presupuestos y finanzas, así como también reexpresión, trabajan juntas para poder llegar a tener un criterio sobre el cual poder tomar decisiones dentro de un entorno financiero complejo y turbulento, tal cual como el que se está viviendo actualmente. Recuerden que las amenazas por parte del comercio exterior con los principales socios comerciales
Estados Unidos, su actual presidente y demás, hace que de cierta manera sean tiempos difíciles, pero con los cuales se debe tomar una adecuada decisión para el siguiente paso. Un excelente día para todos, tarde, noche o madrugadas, y espero que esto les haya sido de utilidad. Hasta pronto.